Buenos a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro, y en esta ocasión os traigo un vídeo en el que vamos a hablar acerca de un pueblo que habitó todo lo que era la zona interior de la meseta, la zona central de la península ibérica, un pueblo bastante enigmático en el sentido de que no suele ser uno de los pueblos del cual más se hable cuando se suele hablar de la península o de la herencia celta de la península ibérica, seguramente porque no es un pueblo tan mediático como por ejemplo pues lo pueden ser los astures, los cántabros, los propios galaicos o quizás inclusive sus vecinos betones y arebacos. Pero en cualquier caso, a día de hoy, hasta que se demuestre lo contrario, sí que es cierto que es uno de los pueblos celtas que vivieron en la península ibérica y como tal debe de ser tratado y como tal debe de ser contada su historia. Ahora bien, personalmente creo que eso de que fuera un pueblo celta, como vamos a ver por cierto a lo largo del vídeo, quizá había que cogerlo un poco con pinzas, en el sentido de que, como hemos dicho miles de veces, para hablar de pueblos celtas únicamente se puede hablar de pueblos de la Edad del Hierro, es decir, de pueblos que procedan bien de la cultura del desarrollo de la cultura de Hallstatt o bien de la cultura del desarrollo de la cultura de Latén. Y el pueblo del cual vamos a hablar es un pueblo que procede del bronce, es decir, anterior a la cultura del hierro. Ya estaban en esta zona procedentes de la cultura del bronce. Por tanto, eso descarta que realmente puedan ser un pueblo celta como tal. Ahora bien, fue un pueblo celtizado, fue un pueblo protocelta, fue un pueblo que sufrió una celtización. De hecho, en el siglo VII a.C. sufrieron una celtiberización que procedió de sus vecinos del norte. Ya sabéis que esto de los celtas en la península ibérica es un tema muy confuso y en el cual los expertos no se ponen de acuerdo. Sinceramente, hay gente que habla de protoceltas, de pueblos celtizados, otros que hablan de migraciones celtas como tal. Es un verdadero lío, pero lo cierto, y esto hay que decirlo así, que si son pueblos que proceden de la edad del bronce, como es el caso de los carpetanos, no se puede hablar de celtas como tales, y sí de poblaciones indoeuropeas, es decir, eran pueblos indoeuropeos de la edad del bronce que llegaron seguramente a la edad de piedra y que sufrieron una celtización o una celtiberización a lo largo de unos determinados siglos en el devenir histórico de su propia historia, ¿no? En cualquier caso, no me extiendo mucho más, vamos a ver el vídeo y vamos a hablar, el vídeo que va a tratar del pueblo de los carpetanos. Ya sabéis, un pueblo que al menos una cosa sí que podemos decir, y es que durante un momento concreto de la historia de Hispania, concretamente coincidiendo con la Edad del Hierro, hablaron una lengua celta. Os dejo con el vídeo. Uno de los grandes problemas que nos encontramos al tratar el tema de los celtas en la península ibérica, es el de la propia romantización que de ellos ha hecho el folclore popular. En España nos encontramos con territorios fuertemente anclados en tradiciones que se autodefinen como celtas. Tenemos música celta en el norte, hablamos de naciones celtas en el marco atlántico, y de raíz cultural celta en buena parte de la cornisa cantábrica. Pero curiosamente, nada de esto es totalmente cierto, formando todo ello, más parte del folclore moderno y de la idealización que del mundo antiguo. La dura realidad desde el punto de vista histórico y antropológico, es que la música celta actual, poco o nada tiene que ver con la música de las poblaciones de la Era del Hierro, contexto en el que se desarrollaron los celtas. Las autodenominadas naciones celtas del presente, poco tienen de celtas, obedeciendo normalmente más a intentos políticos de separar étnicamente a los españoles, que de buscar unas conexiones históricas celtas con su pasado. Y la raíz cultural de los celtas del norte cantábrico, se pierde a día de hoy en España, dentro de un territorio mucho más amplio que abarcaría toda la meseta, algunas partes de la actual Andalucía, y partes del norte ibérico. A todo esto habría que sumarle, un proceso complejo de poblaciones llegadas desde la Edad de Piedra, que fueron dando forma a culturas nativas autóctonas, las cuales evolucionaron y se desarrollaron por siglos de forma independiente, antes de que las poblaciones celtas llegaran a España durante las dos edades del hierro. Así pues, cuando los celtas como tales llegaron desde Centro Europa a Hispania, aquí ya había pueblos guerreros fuertemente asentados desde la Edad del Bronce, cuyas raíces más antiguas habría que encontrarlas en las poblaciones indoeuropeas puras.
Todos estos pueblos dejaron su impronta en los conocidos castros de las culturas del bronce atlántico, o bronce de las cogotas en la meseta norte. Construcciones atribuidas normalmente a los celtas, que nada tienen de celta, remontándose sus orígenes reales a la Edad del Bronce. Eso sí, fueron reutilizadas por los invasores centroeuropeos cuando llegaron a nuestro país en distintas oleadas. De esta forma, poblaciones indoeuropeas del bronce, conocidos popularmente como protoceltas, y celtas de la cultura del hierro, se extendieron por la península dando origen a un sinfín de pueblos a lo largo del territorio, extendiendo lazos y parentescos culturales entre ellos, de norte a sur peninsular, estando mucho más cercanos y relacionados con el bronce autóctono, que con el hierro centroeuropeo. Así pues no es sorprendente, que actualmente todos los arqueólogos, encuentren una relación más cercana de los yelmos astures de Pico Las Torres, en Ribadesella, con las poblaciones mediterráneas indoeuropeas, que con ningún tipo de guerrero celta de Centro Europa. Y es que durante miles de años, todos los pueblos hispánicos del bronce, desde Galicia, hasta la Bética andaluza, guerrearon, se fusionaron, e intercambiaron cultura que daría forma a una identidad nativa propia y única en Europa. Tribus como los turmogos, los cántabros, los astures, los galaicos, los autrigones, los bárdulos, entre otros muchos, fueron poblaciones autóctonas, fuertemente desarrolladas de forma autóctona, que recibieron aportes celtas en la Edad del Hierro, siendo más bien celtizados desde un punto de vista racial y cultural, que celtas puros surgidos de la nada, como consecuencia del mundo alstático. Por ello, la cultura celta española es única en toda Europa. Y si bien guarda relaciones culturales y antropológicas con las existentes en las Galias o Bélgica, no deja de tener condicionantes únicos y propios que la marcan como diferente y propia frente a las demás. Dentro de todo este conglomerado cultural, de tribus y aportes que relacionan a los pueblos del arco atlántico cantábrico, con las poblaciones de la meseta central, unidos por el desarrollo indoeuropeo del bronce atlántico o de las cogotas, nos encontramos con una población poco nombrada más allá del área a la que pertenece. Una población de la que poco se sabe, y de la que tan solo nos ha llegado el nombre que la dieron los invasores, alguna batalla que protagonizó, y el nombre de uno de sus caudillos. Nos estamos refiriendo a los carpetanos de la Carpetania. Normalmente se suele hablar de los carpetanos, como uno de los muchos pueblos celtas que habitaban la península ibérica. Pero como ya hemos dicho, esto no es del todo cierto. Las tribus carpetanas proceden del desarrollo cultural del bronce mesetario anterior a los celtas de la Edad del Hierro. Eran hombres y mujeres de lengua indoeuropea, cuyas raíces más antiguas seguramente se encontrarían en las primeras invasiones arias de finales de la Edad de Piedra. En aquellos tiempos tan remotos, los invasores encontraron terrenos fértiles en Hispania, asentándose en ellos, y desarrollando distintos procesos culturales cuya máxima eclosión autóctona sería la cultura bronce de las cogotas o bronce de las mesetas. Recibiendo muchos siglos después, un nuevo aporte céltico llegado desde centro y norte de Europa, donde los Yamnaya se fusionaron con las poblaciones de la cerámica cordada o del hacha de guerra. Estos pueblos mesetarios serían vecinos de los betones y de los arébacos, manteniendo estrechas relaciones con poblaciones tradicionalmente ibéricas del sur, incluso llegando a tener posible aportes culturales del mundo tartésico. Ocuparían una zona que iría desde la Comunidad de Madrid hasta Toledo. No en vano, por algo se llama a la Sierra del Guadarrama, Montes Carpeto-Betónicos. En el área carpetana temprana, se dan construcciones de poblados tanto en montes, como en llano, en ambos casos carentes de muros sólidos, lo que sugiere un posible estacionamiento temporal, o una relativa movilidad de la población según las estaciones del año. Es a partir del siglo VIII a.C.,
cuando se generaliza en todo el área indoeuropea de Hispania, un tipo de fortificación llamada castro. Se caracterizaba por tener viviendas circulares, estar fortificados con muros, y situados en colinas o cerros altos, desde donde podían controlar los territorios que dominaban. Esta evolución, debida probablemente a una creciente inestabilidad, generaría también una estructura social basada en una incipiente jerarquización, con élites guerreras en lo más alto de la pirámide de control. A partir del siglo VI a.C., en todas las tierras altas de la meseta, se desarrolla la cultura celtibérica. Caracterizada principalmente por la adopción del hierro para el armamento, y por la aparición de una estructura gentilicia, menos rica que su predecesora del bronce, pero muy semejante con las que aparecen en el mismo tiempo en Europa central, norte de Italia, y sur de Francia. El urbanismo de la construcción de los nuevos poblados, evoluciona en gran desopida. Pueblos amurallados y cerrados para su defensa frente a otros invasores o enemigos. Los mayores conflictos a los que se enfrentaron los carpetanos, fueron contra los cartagineses. De hecho, el propio Aníbal utilizó mercenarios carpetanos para atravesar los Pirineos. Si bien es cierto, estos abandonaron al cartaginés antes de llegar a las montañas que dividen Hispania de las Galias. Al parecer, la superstición que entre ellos existía acerca de dioses que vivían en las montañas, fue un impedimento para que se atrevieran a cruzar los Pirineos junto al general cartaginés. Tras las batallas existentes entre cartagineses y carpetanos, estos quedaron prácticamente anulados como pueblo a la llegada de los romanos. Siendo en algunas ocasiones aliados de estos, y en otras, aliados, cuando no absorbidos, por sus vecinos betones de la Betonia. La primera campaña que dirigió Aníbal contra los carpetanos fue contra la tribu ibera de los Olcades, aliados al sur de los carpetanos. Este ataque se ha interpretado tradicionalmente como una venganza de Aníbal contra el rey Tagus, ya que su hermano Asdrúbal murió a manos de un sirviente de él, que a su vez vengó a su señor, del cartaginés Asdrúbal. Pues este mandó crucificar al rey indígena, de quien las crónicas de la época que nos han llegado, lo describen como un noble y valiente guerrero. Parece ser que en esos tiempos Olcades y carpetanos eran aliados, aunque previamente habían sido enemigos temporales. Tagus protagonizó una rebelión contra ellos, motivo por el que fue castigado por Asdrúbal. En la entrada del siguiente año, 220 a.C., Aníbal inicia una campaña a través del sur de la meseta que le llevó hasta el territorio de los Bacceos, donde conquistó el Mántica y Arbucada, actualmente Toro. Fue a su vuelta cuando un gran ejército carpetano salió a su paso con la ayuda de los supervivientes bacceos, algunos olcades y posiblemente betones mercenarios. La batalla fue conocida como la Batalla del Tajo, al ser el escenario de la sangrienta guerra. Tito Livio, entre otros, cifra el ejército carpetano en 100.000 hombres, si bien parece exagerado y hoy se estipula la cifra de 40.000 como más aproximada a la realidad. Sea como fuere, debió de ser un número importante de guerreros para aquella época. La batalla no salió bien para el bando celtibérico, ya que Aníbal consiguió una aplastante victoria gracias a la estrategia de aprovechamiento del entorno y a su caballería, la cual se impuso con superioridad a las tropas celtas hispanas que se basaban mayoritariamente, por no decir con total exclusividad, en la infantería. El mundo carpetano no volvió a levantar cabeza tras esta derrota, y aun cuando en los siguientes años siguieron los conflictos puntuales con la rebeldía de los carpetanos como protagonistas, nunca supusieron ya una verdadera amenaza para el dominio cartaginés, desapareciendo poco a poco. Los romanos combatieron también contra los carpetanos,
Si bien estas guerras coincidieron con los intentos de expansión de otras poblaciones indoeuropeas de la zona contra la Carpetania, buscando en última instancia la alianza con los romanos por parte de estos para sobrevivir. Alianzas que perduraría en el tiempo hasta las guerras lusitanas, llegando los carpetanos a ser en sus últimos años, un pueblo completamente romanizado. Dentro de ese contexto y gracias a Tito Livio, conocemos el nombre de uno de sus caudillos militares. Turo, o Turus. Caudillo de unos 40 años de edad que vivió las guerras celtibéricas y las primeras guerras púnicas contra los cartagineses. Tito Livio nos dice de él. Marchó después de vuelta a Alce y comenzó el asedio de aquel lugar. Al principio los habitantes resistieron los asaltos, pero cuando se vieron atacados por máquinas de asedio además de por armas, dejaron de confiar en la protección de sus murallas y se retiraron todos a la ciudadela. Por último, enviaron emisarios poniéndose ellos y todos sus bienes a merced de los romanos. Aquí se capturó una gran cantidad de botín, así como muchos de sus nobles, entre los que se encontraban 2 hijos y la hija de Turro. Este hombre era el régulo de aquellos pueblos, y con mucho el hombre más poderoso de Hispania. Al enterarse del desastre a sus compatriotas, mandó a solicitar un salvoconducto para visitar a Graco en su campamento. Cuando llegó, su primera pregunta fue si se les permitiría vivir a su familia y a él. Al responderle el pretor que sus vidas estarían a salvo, le preguntó, además, si se le permitiría luchar del lado de los romanos. Graco también le concedió esa petición, y él le dijo, te seguiré contra mis antiguos aliados, ya que ellos no han querido tomar las armas para defenderme. A partir de entonces, estuvo junto a los romanos y en muchas ocasiones sus valientes y fieles servicios resultaron útiles a la causa romana. Parece que debido a una traición de sus propios aliados, quienes no movieron un dedo en su defensa cuando éste la necesitó contra Roma, fue la causa por la que el líder carpetano decidió poner a sus hombres al servicio del imperio contra los que fueron viejos aliados. Y si bien no se tiene certeza absoluta, parece que esta fue la causa de la enemistad de Turo contra sus compatriotas. Ya que cuando Graco inició acciones de castigo contra sus tierras, los celtíberos rechazaron auxiliar la ciudad de Alce, donde se refugiaban los hijos de Turo. El motivo de ello se desconoce en realidad, aunque se supone que el destacamento celtíbero para defender la zona no era suficiente ante las marchas de las legiones de Roma. Esta ofensa debió de molestar mucho al caudillo carpetano, quien lo consideró una terrible traición, posicionándose como ya hemos comentado anteriormente, al lado de los romanos para combatir a los celtíberos. La decisión, y el peso de Turo entre los suyos, parece era notable, ya que desde ese momento toda Carpetania, la dominada por el imperio situada al sur del río Tajo, y las salvajes tierras al norte de este río que vivían libres de romanización, secundaron la alianza de Turo con Roma, posicionándose del lado romano. Desde ese momento las acciones militares que sufriría Carpetania no vendrían ya de manos romanas, sino de los pueblos norteños de la meseta norte, y de los betones, quienes pasaron a ser enemigos que atacaban y saqueaban las ricas y fértiles tierras de las vegas carpetanas en busca de botín, y posiblemente como política de desgaste al imperio extranjero, que iba ganando terreno y amenazaba con dominar sus tierras. Si bien Turo fue quizás el líder carpetano más conocido, no fue el único, pues la historia también ha inmortalizado el nombre de Hilernus, a quien Tito Livio nuevamente da categoría de rey. No obstante, y siendo honestos, en este caso no puede detallarse con certeza, si Hilernus fue carpetano, o líder de alguna facción o tribu celta que existía en la zona. Fueron tiempos donde los galos realizaron campañas mercenarias apoyando a los celtas hispanos, y donde en algunos casos se asentaron,
e incluso lideraron pueblos celtíberos, como es el caso de Bismarus y sus campañas de saqueo contra la Andalucía romana. De cualquier forma, parece que Hilernus congregó un número importante de celtas hispánicos en las inmediaciones de Toledo, con la finalidad de frenar el avance de Marco Fulvio. Baceos, betones, carpetanos y arévacos se unieron para detener al romano, si bien la unión no llegó a buen fin, pues el ejército celtibérico fue derrotado por las legiones romanas, e Hilernus capturado por el imperio, sin que se supiera posteriormente qué ocurrió con su vida. Con ello concluye el paso por la historia del pueblo carpetano, quienes tras su conquista y dominación romana, desaparecen para formar parte del mundo civilizado que llegó con la civilización del Imperio Romano. Bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hablando de este enigmático pueblo, del pueblo de los carpetanos, un pueblo que, como ya hemos visto en el vídeo, pobló la zona central de la península ibérica, proceden de la Edad del Bronce, donde tuvieron su mayor época de esplendor. Por tanto, yo creo que deberían, sí es cierto que no se sabe cómo eran los carpetanos, qué apariencia o qué panoplia militar podían tener, yo creo que por simple similitud y cercanía con los pueblos del resto de la península ibérica, que formaban parte de las culturas del bronce, cada uno con su peculiaridad, y partiendo de la base, por cierto, que se han encontrado yelmos cornudos similares a los que utilizaban los tartésicos en Asturias, no creo que en la Edad del Bronce el pueblo de los carpetanos pues fuera muy distinto a los turdetanos, inclusive a los astures, en su panoplia militar y en su estética, digamos, de vida, del día a día, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues un pueblo no muy conocido, que se suele considerar celta, en parte porque habló una lengua celta en su etapa final, o digamos en su segunda etapa, en la Edad del Hierro, pero partiendo de que ellos proceden de la Edad del Bronce, que fue cuando se desarrolló su cultura, la cultura carpetana, pues yo realmente no los consideraría como celtas. Ojo, igual que la inmensa mayoría de los pueblos de la península ibérica, incluidos los más conocidos, galaicos, astures y tal, normalmente suelen ser poblaciones anteriores a la llegada de los celtas, esto es, anteriores al desarrollo de las dos culturas del hierro. Esto, y hago mucho hincapié en ello porque es muy importante tener en cuenta ese punto de inicio y ese punto final. Las dos edades del hierro, el inicio de la edad del hierro marca el periodo celta, la final de la segunda edad del hierro marca el final de la era celta. Por tanto, como es el caso de los carpetanos, como es el caso de los galaicos, como es el caso de los astures, como es el caso de la inmensa mayoría de las poblaciones hispánicas que pasan a día de hoy por ser celtas, proceden en su inmensa mayoría de un substrato cultural anterior al mundo celta, indoeuropeo, emparentado, si queréis, con los pueblos celtas, unos celtas primitivos, unos protoceltas que se les suele llamar, pero no son estrictamente celtas como tal. De hecho, en la península ibérica, por ejemplo, tenemos el bronce atlántico, que es el bronce en el cual se desarrolla la cultura de los galaicos, la cultura de los astures y de los cántabros, y en la meseta central tenemos, como hemos visto en el vídeo, pues el bronce de las cogotas, dos edades del bronce de las cogotas, primera edad y segunda edad, que desarrolla la época más gloriosa del mundo carpetano desde un punto de vista cultural y militar. No deja de ser curioso esto, ya que con independencia de que los carpetanos tuvieran su mayor eclosión cultural en la Edad del Bronce, los dos héroes más conocidos de este pueblo se desarrollan combatiendo contra los romanos. Y esto es una cosa que se puede hacer extensible a la mayoría de los pueblos de Hispania, ¿no? La mayoría de los héroes que han pasado a la historia, ser conocidos, que han pervivido, que han perdurado en la historia, son por haber combatido contra Roma y no contra los cartagineses. Bueno, en parte esto es un poco de trampa, porque los cartagineses, la influencia que tuvieron en el centro de la península ibérica, pues no fue evidentemente ni tan directa, ni tan sangrienta, ni tan conflictiva, ni tan total como la tuvieron con los pueblos del Mediterráneo, la zona ibérica del Mediterráneo, catalán, valenciano y andaluz, porque, bueno, pues evidentemente era un mismo entorno en el cual se estaban desarrollando tanto cartagineses como ibéricos, ¿no? En fin, nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta otra.